del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Los casos Dusac, Quinsaloma y Casa Lombo. Jofre Poma, alcalde de Lago Agrio, también estará con nosotros para revisar el apoyo de los alcaldes amazónicos a la explotación petrolera en el Yasuní. Y además, Francisco Suet, analista económico. ¿Es factible una venta anticipada del petróleo del ITT? El presidente de la República este martes, durante el conversatorio con los medios, explicó que el gobierno trabaja en un sistema de consolidación de instituciones educativas, que algunas se cerrarían, mientras el inicio de clases en la capital deja aún escenas de reflexión. En uno de los colegios de insignia, el Mejía, hay alumnos que reciben clases sentados en el piso. Los primeros días del nuevo año lectivo en el Colegio Mejía en Quito esta vez fueron diferentes. Algunos estudiantes tuvieron que recibir clases así. Mira, para que no te olvides. Quienes llegaron temprano pudieron conseguir un pupitre. A otros, como a Grace, le tocó compartir asiento con su compañera. A pesar de la incomodidad, ella no pierde el optimismo. Bien para estudiar y sacar buenas notas. Mientras que varios alumnos, vencidos por el cansancio, se acomodaron como pudieron. Imágenes que sorprenden en uno de los colegios insignes de la capital, con 116 años de historia. En el Mejía estudian aproximadamente 5.000 alumnos. En años anteriores recibían hasta 34 estudiantes por aula. Este 2013 hay paralelos en los cuales sobrepasan los 40. Víctor Comina, profesor de la entidad, asegura que es la primera vez que se presenta esta situación. No tienen banca los estudiantes, estamos con esa dificultad. Ustedes acaban de verificar esta situación. Esperemos que el ministerio y las autoridades de la institución nos den una pronta solución, porque no se puede trabajar así. El subsecretario de Coordinación Educativa, Freddy Peñafiel, afirma que están terminando las reposiciones de pupitres. Justifica el hecho de ver estudiantes recibiendo clases en el piso porque hay una migración de 93.000 alumnos a la educación pública. Tenemos nosotros una bodega ahorita de pupitres para atender las necesidades emergentes. Los señores rectores recibieron asimismo una transferencia de dinero la semana pasada para comprar pupitres y para adecuar pupitres. Pero para el gobierno este no es el único problema. También las escuelas generan preocupación. Por eso el presidente Correa, durante un conversatorio, explicó que de las 18.000 existentes en un proceso de consolidación, deberían quedar solamente 5.500. Y luego con esa unidad del milenio consolidada, con planta docente, con laboratorios, etcétera, se cierran pues las escuelitas. Ya están organizando defensa de las escuelitas comunitarias. O sea, quieren que sigamos con esas escuelitas en cada comunidad, de un aula con un solo profesor. Créanme que ya es insensato. Estos son algunos de los inconvenientes con los que el régimen se enfrenta en este periodo escolar. Mario Molina Choes, de 32 años, es la última víctima mortal de la gripe AH1N1 y esta vez en la provincia de El Oro. Con su deceso suman 28 los fallecidos por esta enfermedad en todo el país. Mario Molina fue transferido desde el cantón El Guabo hasta el hospital Teófilo Dávila de Machala, en donde falleció. El miércoles pasado Molina llegó de Quito. Un día después presentó los síntomas, pero solo buscó atención médica 2 días después. En El Oro se han investigado 8 posibles casos de gripe AH1N1, de los cuales el Ministerio de Salud solo ha confirmado 4. Bueno, ya a muchos preocupa la criminalización de la injuria a través de las redes sociales. Sin embargo, el problema es mucho más profundo, pues las redes sociales solamente son un medio a través del cual circulan las injurias. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Steffi. Buenos días a todos. El proyecto de Código Integral Penal reforma radicalmente el capítulo de las injurias y solamente considera como tales a las que consistan en la falsa imputación de un delito, es decir, las que según el código vigente son consideradas calumniosas. Esto significa que se despenaliza a la injuria no calumniosa grave, convirtiéndose así al Ecuador en la República del agravio impune contra la honra. Es decir, que no se trata de protegerla como derecho humano, sino de blindar a los funcionarios públicos contra las acusaciones de corrupción en su contra. De modo que esa alarma sobre las redes sociales es desproporcionada, pues la Ley Orgánica de Comunicación las excluye del control del gobierno y quedan como un vehículo de agravios que ya está considerado en la ley penal. Además, por la facilidad electrónica, constituyen las redes sociales el sustituto multiplicado a la enésima potencia
de las hojas volantes o los pasquines. Ese entonces no es el problema. El Código Integral Penal borra la injuria y la sustituye en el artículo 161 por la calumnia, cuando es la falsa imputación de un delito, y en el artículo 162 por la difamación, que es cuando se publica el nombre de una persona que no paga una deuda. En consecuencia, se despenaliza toda expresión proferida en descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona, como la imputación de un vicio o falta de moralidad, cuyas consecuencias pueden perjudicar considerablemente la fama o crédito del agraviado. Estas actualmente son consideradas injurias no calumniosas graves, y es lo que ocurre en las sabatinas y todos los días a través de las redes sociales regularmente, con premeditación, alevosía, en pandilla y sobre seguro, porque es inútil ejercer una acción penal contra esas afrentas. Y en las sabatinas ni siquiera hay el derecho a la réplica. Ese es el meollo del asunto en el proyecto de Código Integral Penal: despenalizar los agravios contra la honra, incluso en Internet. Está claro, por tanto, el fuego fatuo encendido sobre las redes sociales para distraer a los tragabolas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En los últimos días, los casos Quinsaloma, Dusac e intento de magnicidio el 30 de septiembre han concitado la atención pública. El doctor Galo Chiliboga, fiscal general del Estado, está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, muy buenos días. Cuando se dictó la sentencia en el caso Quinsaloma, recordemos lo que usted señaló al respecto. Veamos. Habilidad de varios de los sindicados, de la señora Carolina Llanos y de 3 sindicados más. En cuanto al señor Galo Lara, la Fiscalía no logró demostrar su participación, así lo ha declarado la Corte. Nosotros acusamos, llevamos pruebas. Cuando la Fiscalía no gana el caso y los jueces determinan que no lo gana en este punto, es porque los jueces no le dan la razón a la Fiscalía, y así está muy bien, pero le ha dado la razón a la Fiscalía en el resto de los casos. La propia defensa del señor Lara insinuó permanentemente de que esta era una persecución política en su contra, de que esto era un caso montado contra él. La Fiscalía trabajó honesta y lealmente en este caso. A ver, ¿qué ocurrió después? ¿Cómo es que las cosas cambiaron tan drásticamente respecto a la situación del ex asambleísta Lara? ¿Qué pasó en el proceso? Bueno, como lo relata esa entrevista que se me hace a la salida de la audiencia, que fue alrededor de la 1 de la mañana cuando finalizó el caso, justamente dijo la Fiscalía que no se habían tomado en cuenta las pruebas que había presentado la Fiscalía en contra del señor Galo Lara. Pero siempre decimos lo mismo, que la Fiscalía respeta lo que dicen los jueces. Apelaron de la sentencia, apeló la acusación particular, apeló otros sindicados en el caso, y la revisión que hace la Corte de la sentencia en esta sala considera de que había una interpretación inadecuada de la prueba en contra del señor Galo Lara, prueba que servía para Carolina Llanos, sin embargo no servía para el señor Galo Lara, lo que no puede ser y ser al mismo tiempo, ¿no? Como usted conoce. Esa es una decisión que han tomado los jueces, han fundamentado razonablemente su tesis, y nuevamente la Fiscalía respeta lo que dicen los jueces. En todo caso, todavía queda la casación para terminar con ese proceso hasta que se ejecutaría la sentencia. Lo que sí quisiera recordarle es que insistió la Fiscalía durante todo el proceso que esto no se trata de un caso político, no se trata de una persecución a un dirigente político, se trata de la investigación de un caso de derechos humanos en donde hubo 3 personas fallecidas en las condiciones que todo el país conoce, ¿no? Nada más. Eso es el caso que llevó la Fiscalía. Ahora, el denunciante del caso Dusac, el asambleísta Andrés Páez, en cuanto a la formulación de cargos que quedó ayer aplazada, aquí en Contacto Directo señaló lo siguiente, veamos.
El proceso de investigación realizado por la Fiscalía tiene serios vacíos. No existe el peritaje de los correos electrónicos. Ahí están las comunicaciones que DUSAC le cursa tanto a Pedro Delgado cuanto a Francisco Endara, su cuñado. Tampoco existe el testimonio ni la investigación respecto de Juan Jusey, que es el titular de las cuentas en Estados Unidos y en Suiza, a las cuales se transfirió el dinero cobrado por DUSAC. Es decir, sí existen pruebas abundantes en el proceso. Existen correos electrónicos, grabaciones, documentos de la Superintendencia de Bancos. Esto es lo que el país tiene que conocer. Aquí se le pide la formulación de cargos a Pedro Delgado, pero no se ha recibido la versión de Pedro Delgado. Pero al no existir esta versión que debieron haber rendido tanto DUSAC como Delgado, como Jusey, que es el beneficiario, lo que estamos es provocando un vacío procesal. El juez en su momento dirá, si bien la Fiscalía formula cargo en contra de estas personas, resulta que no hay pruebas con que acusarles. Pero ni siquiera hay el testimonio de Pedro Delgado. Por lo tanto, al decir eso, les librará de responsabilidad. A ver, doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? En primer lugar, que un asambleísta no puede hacer esas aseveraciones sobre un proceso al cual él no ha tenido acceso. Es un proceso, una indagación, como todas las indagaciones, reservadas. Por lo tanto, todo lo que dice el señor asambleísta carece de verdad. Segundo, los asambleístas pueden opinar sin duda sobre hechos jurídicos, hechos políticos, pero ajustándose a la verdad de los hechos. Ayer estuvo el asambleísta en la audiencia que se iba a instalar y que no se instaló por una cuestión absolutamente intrascendente. Cuando el juez, adecuadamente actuando, el juez tomó la decisión correcta al decir, señor fiscal, demuéstreme que el señor Pedro Delgado tiene fuero de corte. Y le presentamos un documento en donde se relatan todas las disposiciones legales por las cuales Pedro Delgado asume esa gestión. Por el principio de contradicción, el señor juez puso en conocimiento de los defensores y unos defensores aceptaban la tesis de que con ese documento evidentemente se configuraba la representación del señor Pedro Delgado y por lo tanto su fuero de corte nacional. Otros abogados no lo compartieron así. Para ello, la Fiscalía, para evitar un posible conflicto posterior de competencia, a pesar de que en el propio proceso tenemos la resolución 001, en donde se dispone que Pedro Delgado asume la dirección y representación de la UGD, no quise hacer más incidentes. Si ellos necesitan que les presentemos el acta de posesión del señor Delgado, aquí está. Es un acta en el fideicomiso AGD, perdón si lo alcanzan a ver, en donde el 6 de abril se nombra representante legal de esta institución. De tal manera que, pasado ese incidente, nosotros vamos a proseguir con la audiencia, pero insisto, creo que el juez actuó correctamente. Era su obligación demostrar, pero como la parte de los defensores no le dieron tiempo ni siquiera a argumentar los temas, vi que íbamos a entrar en un debate intrascendente y le pedí, señor juez, suspendamos esta audiencia o no la instalemos para que la Fiscalía pueda presentar, como de hecho lo tenemos el documento. Ahora, en el caso de DUSAC llama la atención que el beneficiario del crédito, el presunto peculado, Gastón DUSAC, no está en la lista de las 13 personas contra las que se formularían cargos. ¿Por qué esta ausencia de DUSAC en esa lista? A ver, como ha dicho el asambleísta Andrés Páez, la versión que se le pidió a DUSAC, la Fiscalía ha esperado un tiempo lo suficiente, vamos ya como 3 meses y más, esperando que la asistencia penal internacional sea cumplida. Es más, en una presencia que tuve en Buenos Aires, hablé con la fiscal general para pedirle una atención a esta diligencia judicial que todavía no nos llega. Pero tampoco la Fiscalía va a esperar infinitamente sobre estos hechos. En cuanto a las objeciones del señor Andrés Páez sobre las versiones, si no hay las versiones, él es especialista en derecho laboral, sin duda, pero no
tanto en derecho penal. Las versiones son parte de un proceso y cuando llegamos ya a la parte final del proceso, la prueba se realiza en esa audiencia. Por lo tanto, la Fiscalía estará preparada de llegar a ese momento con las pruebas que sean necesarias, ¿no? Ahora, pasando a otro caso, el caso del policía Johnny Casalombo, por supuesto intento de magnicidio contra el presidente Rafael Correa. El Ministerio del Interior lo acusaba porque un ciudadano lo identificó en un video bajo el sistema de recompensas de los más buscados. Ahora resulta que fue un error, pero estuvo más de 3 meses preso. La Fiscalía misma es la que ha pedido al juez la sustitución de la prisión preventiva. Pero al asambleísta Clever Jiménez lo condenaron a 18 meses de cárcel por denuncia declarada maliciosa y temeraria a pedido de la Fiscalía. En el caso de Casalombo, todo quedará como si no ha pasado nada. La Fiscalía no pedirá que se declare la denuncia como maliciosa y temeraria, solamente fue un error de un denunciante. No. A ver, aquí son dos situaciones absolutamente diferentes, ¿no? No podemos comparar la situación del señor Jiménez con la denuncia que viene desde el Ministerio del Interior. ¿Qué dice el Ministerio del Interior? No tanto el Ministerio del Interior, sino la policía, que es una dependencia del Ministerio del Interior, nos trae un video en donde se identifica a una persona que dicen maten al presidente. Esa persona, por esta evidencia, se pide al juez la detención provisional. Pero la Fiscalía no se queda solo con ese documento, en este caso un documento fílmico. Pide un peritaje, el primer peritaje dice no estaríamos seguros de que sea el señor Casalombo. Pide un segundo peritaje, ese segundo peritaje tampoco lleva una certeza. Y un tercer peritaje, incluso con un experto internacional, definitivamente dice no corresponde al señor Casalombo. Pero el señor Casalombo es un policía que había estado en el equipo de investigación del 30S y por lo tanto había unas situaciones un poco sorprendentes de ahí. Ahora, pero ¿por qué la policía no sabe cuál es el policía que pidió matar al presidente? Porque si es un miembro de la policía, parece raro eso que lo... Pero justamente eso es lo que estamos investigando. Pero esto le demuestra una vez más, Alfredo, que la Fiscalía hace un trabajo profesional, que si encuentra que una persona no tiene esos indicios de responsabilidad, inmediatamente pide a los jueces que lo reparen. Y por lo tanto, él no ha salido de la indagación, del proceso, quiero dejarlo claro. Lo que he pedido es que se suspendan las medidas cautelares que habían en su contra. Doctor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, muy amable y buenos días. 7 de la mañana con 19 minutos. Cuando volvamos, Jofre Poma, el apoyo de 23 alcaldes amazónicos a la explotación del ITT. Analizamos al volver. Quédese con nosotros. Desde la dictadura militar llevamos 40 años esparciendo petrodólares a través de gobiernos, alcaldes y prefectos mientras la pobreza continúa a galope. Lo escribe Alfredo Pinar Gote en la revista Vistazo que circula desde hoy. 23 alcaldes amazónicos expresaron su respaldo al gobierno en la decisión de explotar el crudo del ITT y exhortan a la Asamblea Nacional a que proceda a autorizar la explotación. Jofre Poma, alcalde de Lago Agrio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Estefany, un saludo para todo el país, para la Amazonía y para mi querido Cantón Lago Agrio. En ese comunicado también ustedes aseguran que el país cuenta con un marco jurídico, ambiental y social que garantice el derecho de los pueblos indígenas. ¿Qué garantías hay del campo Ixpingo, que ustedes bien conocen, está en el corazón del Yasuní y para el cual no existe un plan de desarrollo concreto? El plan B en el que se trabajó desde hace años era solo Tiputini y Tambococha. ¿Ustedes están exhortando a que se exploten los 3 campos? Mire, Estefany, primeramente queríamos comunicar al país que aquí estamos los amazónicos para que se escuche nuestro planteamiento, y por eso hemos firmado, son 30 alcaldes, en este momento se están sumando más, también lo están haciendo las juntas parroquiales y las prefecturas, algunas prefecturas de la Amazonía ecuatoriana, con respecto a esta política que se está aplicando en la Amazonía ecuatoriana, de hacer una política de equidad y justicia en función, obviamente, de los recursos que tenemos y contamos los amazónicos. En ese sentido, nosotros exhortamos a la Asamblea Nacional justamente para que se le dé la viabilidad, para que se pueda hacer una explotación razonable, una explotación responsable con el medio ambiente. Nosotros los amazónicos hemos sido los cuidadores y vamos a seguir siendo los cuidadores y defensores, los primeros de la Amazonía ecuatoriana. ¿Una explotación, alcalde, de los 3 campos?
Mire, en función de su pregunta, nosotros estamos pidiendo justamente también a la Asamblea que se pueda solicitar toda la información técnica requerida justamente para que se puedan despejar todas estas inquietudes, todas estas dudas y que podamos aplicar con la mejor certeza, obviamente, la decisión que se va a tomar. En los considerandos dicen que el Estado requiere de la explotación de los recursos naturales para combatir y para superar la pobreza. En estos últimos años, bajo modelos igual extractivistas, con recursos por exportaciones petroleras de alrededor de unos 12.000 millones de dólares al año, no en 20 años, ¿cuál es la situación actual de las provincias amazónicas? Mire, la Amazonía tiene un antes y un después y eso el país lo conoce y si no lo conoce debe ir a la Amazonía a conocerlo. El cambio de época que estamos teniendo los amazónicos. Nosotros vivimos en carne propia y entiendo y por eso también nosotros estamos como todos los ecuatorianos con esa psicosis de la explotación irresponsable, irracional, entreguista que hubo en los años anteriores, en gobiernos anteriores, caso concreto por ejemplo cuando se dio con lo de la Texaco, que eso pasó en Aguagrio, ahí donde nosotros vivimos. Personalmente yo soy un testimonio vivo de lo que pasó, de la contaminación. Nosotros caminamos en petróleo, nosotros veíamos las piscinas con petróleo que se regaban por los ríos. Tenemos el cáncer en la Amazonía ecuatoriana. Lo que no queremos obviamente que se vuelva a cometer, que se vuelva a repetir eso. En función de eso nosotros en ese entonces reclamamos atención, reclamamos que se aplique una política ambiental responsable con la Amazonía y con los ciudadanos. Ahora, y eso el país lo debe conocer y estoy seguro que ustedes lo conocen, la Amazonía está cambiando. Ya no tenemos en este momento crudo en las calles, tenemos asfalto, estamos construyendo escuelas de milenio. Tenemos en Aguario, después de 40 años, construyendo una planta de tratamiento de agua para proyectar a 30 años, después de 40 años de explotación. Esos son los cambios que está teniendo la Amazonía ecuatoriana en este momento y eso es justamente lo que defendemos, ese espíritu de progreso, de transformación. Evidentemente todavía también hay ciertas carencias, problemas sanitarios, agua potable, alcantarillado, que es algo de lo que demandan, pero también existe otra realidad y es que si hoy tenemos que explotar, porque con esos recursos podemos combatir esa pobreza, ¿qué vamos a hacer de aquí a no tan largo plazo, cuando ya no tengamos más petróleo? ¿Qué plantean desde la Amazonía para dejar de ser una economía dependiente del petróleo y solucionar igual aquellos problemas de salud, de educación, de pobreza que hoy alegan? Mire, primero reconocer que en este momento hay un gobierno entregado a la Amazonía ecuatoriana que está haciendo equidad y justicia con la Amazonía ecuatoriana. Eso nosotros no lo vivíamos antes. Ahora están llegando los servicios a comunidades que nunca antes ni siquiera tenían luz. Bueno, vivían con mecheros, ahora tenemos ya energía eléctrica, falta todavía, como usted dice, algunos servicios básicos. En ese sentido se ha elaborado un plan que se lo ha trabajado conjuntamente con las EMPLADES, un plan amazónico, para que justamente los recursos económicos sean bien canalizados y bien invertidos y como determina la misma Ley 010 y la misma reforma de la Ley de Hidrocarburos que se hizo hace 2 años, los recursos económicos tienen que ir enfocados, canalizados a inversiones básicas fundamentales que dignifiquen y garanticen una calidad de vida de los amazónicos. Entonces ese es el reto, el desafío que tenemos y nosotros estamos encaminados justamente a aplicar ese plan, que es a largo plazo. Obvio que no vamos a resolverlo esto al próximo año. Algunas cosas se concretarán, pero nosotros lo que estamos haciendo es dejando bases sólidas, bases firmes que nos permitan tener una Amazonía digna, que goce de todos los derechos, que goce de la calidad de vida, como lo tienen en este momento otras poblaciones. Según el informe del Ministerio Coordinador de la Política Económica, los gobiernos autónomos descentralizados van a recibir ingresos adicionales por 1.567 millones. Luego los GATS de la Amazonía van a recibir 1.881 millones adicionales a los que les corresponde como gobiernos autónomos. Entonces, el que los municipios en general, no solo los amazónicos, todos y además consejos provinciales, juntas parroquiales de todo el país, el que todos vayan a recibir recursos directos por la explotación, influye también en la decisión de los alcaldes en que no pueden oponerse a una alternativa que significará más recursos para sus propias administraciones. Mire, en este momento se están haciendo cálculos, eso va a depender ya de los informes técnicos una vez que la Asamblea tenga el informe, de cuánto en sí va a ser en cuanto a números la proyección de ingresos que tendría el país y con ello también nosotros como amazónicos. Nosotros lo que estamos defendiendo, Estefanía, es la vida, como siempre le hemos defendido, defendiendo la naturaleza, recuperando áreas contaminadas que dejaron transnacionales petroleras en la Amazonía ecuatoriana, que en este momento estamos recuperándolas. Estamos dando tratamiento a residuos sólidos que también contaminan a
a nuestros ríos, a nuestra Amazonía ecuatoriana. Ese es el espíritu y por eso estamos aquí ante el país y vamos a estar el día viernes de la próxima semana, justamente los amazónicos, la ciudadanía manifestando esto, que estamos de acuerdo con una explotación responsable, racional, que se aplique la mejor tecnología del mundo. En eso vamos a estar vigilantes nosotros los amazónicos, como siempre lo hemos estado, pero también estamos de acuerdo con una política de desarrollo, de justicia, de equidad que se está aplicando en la Amazonía ecuatoriana. Antes de exhortar entonces a la Asamblea, ¿no sería bueno que tengan toda la información, por ejemplo, sobre cómo va a ser el plan de desarrollo en Ixpingo, donde todavía no existe un plan concreto? Mire, nosotros confiamos plenamente y hemos confiado siempre en nuestro presidente porque lo hemos visto allá, en la Amazonía ecuatoriana, caminando con nosotros, caminando con la gente, escuchando a los ciudadanos y obviamente desarrollando las comunidades que antes no tenían ni siquiera luz eléctrica, ahora tenemos agua potable, alcantarillado. Son más de 250 millones de dólares que se está invirtiendo en este momento ya con la producción actual, que van básicamente a educación, salud, agua potable, alcantarillado, que esos son proyectos que ya se están inaugurando y que ya se ven. Por eso confiamos, como lo hemos dicho los amazónicos, en nuestro presidente Rafael Correa. Por eso creemos nosotros que sí, las personas y las empresas que a futuro vayan a hacer la extracción tengan, y vamos a estar vigilantes en ello, que aplicar la mejor tecnología justamente para que el impacto ambiental sea lo mínimo posible. La postura del alcalde de Lago Agrio hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7 de la mañana con 32 minutos, en instantes con Francisco Suet. ¿Es factible vender anticipadamente el petróleo del ITT? Lo examinamos al volver. Quédese con nosotros. Columnista de Diario Expreso, ex legislador, ex ministro de Finanzas del presidente León Febres Cordero, Francisco Suet. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. En la página 9 de su informe sobre la viabilidad económica de la explotación del ITT, el ministro coordinador de la política económica afirma que apenas una mínima parte de los recursos provenientes de la iniciativa se convertirán en ingresos petroleros del gobierno central durante el periodo 2013-2016. La gran mayoría de estos ingresos se registrarán desde el 2017 en adelante, pero agrega: a pesar de ello, se considera que estos recursos adicionales hasta 2016 podrán apoyar la consecución de algunas de las metas establecidas en el Plan Nacional de Buen Vivir. Ahora, ¿esto técnicamente qué significa? Que puede haber una venta anticipada de ese petróleo, y en base a qué necesidad se podría hacer. Buenos días, Alfredo. Mira, respecto del petróleo, de este proyecto, nunca hay que olvidarse que en la primera fase, esto es aproximadamente 5 años, lo que hay que hacer es finalizar la tarea de exploración y de producción, la preparación para la producción. Esa fase cuesta entre 3 y 5 mil millones de dólares, dependiendo, obviamente que no es el mismo día, pero durante todo ese proceso. Entonces, cualquier recurso que se tiene inicialmente va a tener que ir hacia ese financiamiento. La repartición de ingresos, por así decirlo, es de los ingresos, no de la inversión. Pero la inversión es el costo. O sea, eso viene después. Primero hay que invertir para poder sacar. Pero sin lugar a dudas. Y esa es la realidad. Luego de eso, ¿cuánto se saca? Aproximadamente serán unos 650 millones de dólares al año a los precios, utilizando los precios actuales. Ese es el peso específico que tiene ITT dentro de la economía nacional, dentro de la economía fiscal. Ahora, usualmente, ¿cuál es la razón entonces de realizar una venta anticipada de crudo para el Ministerio? Lo más lógico sería contar con los recursos para hacer la inversión, justamente. Entonces se apalanca sobre el mismo activo futuro para de esa manera obtener recursos y llevar a cabo todo este programa de inversiones que necesariamente va a tener que hacerse ¿con qué? Con los recursos propios de los mismos campos que se desarrollarían, ¿no? Entonces aquí viene el otro problema que no se ha explicado todavía claramente. O sea, ¿cuánto cuesta la inversión? ¿Cuánto cuesta producir el crudo? ¿Y cuánto es lo que queda realmente para la renta esta que se calcula en 16 mil millones? Estos temas se han tratado un poco como secretos de Estado en realidad, pero los cálculos que yo mismo he efectuado establecerían que el ingreso a precios actuales, en otras palabras, tomando el precio actual en el mercado internacional,
tomando la proporción de petróleo que va al mercado internacional y lo otro que queda en el mercado local, y tomando además una producción de aproximadamente 120.000 barriles diarios desde ITT. Eso, una vez hechas las cuentas de lo que ingresa y de lo que sale, resulta más o menos en 650 millones de dólares. 650 millones de dólares, para tener una proporción de lo que esto significa, representa alrededor del 2% del presupuesto actual del Estado. Esa es la realidad económica de ese proyecto. Ahora, ¿los recursos que se obtienen anticipadamente con una preventa de crudo son de libre disponibilidad de finanzas o deben también anticipar las preasignaciones para los gobiernos autónomos? Alfredo, las preasignaciones son de los ingresos, no de los gastos, ¿no? Y como todo proyecto, la primera fase es la inversión. En la primera fase, en todo proyecto, siempre hay más gastos que ingresos, porque de otra manera, pues, no calza en la realidad. O sea, lo que se justificaría es una preventa para financiar la inversión, pero no para, por ejemplo, cubrir un hueco del presupuesto. No, pues además hay otra cosa. Si son recursos de capital, por definición, esos recursos de capital deben de ir a gastos de capital para que sean regenerativos, porque de otra manera son gastos que van a cuenta perdida, llamemos así, ¿no? Esa también es otra realidad económica que hay que explicarla correctamente. Y efectivamente, el punto es, estos recursos, ¿para qué deben de servir? Si es que se hiciese la operación de esta manera, deberían de servir precisamente para tener y contar con los recursos que permita potencializar esa producción a futuro. Claro, está clara esa parte. Ahora, normalmente una venta anticipada es algo legítimo y previsto en el manejo responsable de las finanzas, tal como lo acaba de explicar. Pero si al mismo tiempo el ministro coordinador de la política económica, en la página 3 del informe, prevé que las exportaciones de crudo se reducirían notablemente al pasar de 14.172 millones de dólares en el 2014 a 4.393 millones en el 2020, registrando una caída del 69% debido a la utilización del crudo para refinación en la refinería del Pacífico. Ese es otro problema que ahí se presenta. Entonces, ¿es recomendable una venta anticipada? ¿Hasta qué punto conviene esto? Bueno, pero las verdades también hay que decirlas completas, ¿no? Porque si se hace una refinación interna, esto significa que el país deja de importar, ¿no?, 10.000 millones de dólares de productos terminados que ahora estaría exportando. Entonces, en realidad, la contabilidad debe de tomar en cuenta también ese, llamemos así, ahorro, en el sentido de que se produce internamente. O sea, se produce internamente el combustible que ahora lo importamos, pero claro, y lo vendemos subsidiado. Y eso representa lo que representa, los 10.000, 12.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista, no habría, digamos, una afectación en el sentido de que si hay una venta anticipada, eventualmente este gobierno obtendría los recursos antes y luego ya a partir del 2020 podría, digamos, venir una crisis por falta de liquidez. A ver, yo soy tengo la persuasión, soy de la persuasión de que efectivamente los recursos, el Ecuador tiene aproximadamente, al momento actual, aproximadamente para 15 años de producción de petróleo a las tasas actuales de 500.000 barriles al día. Si se le añade ITT, en teoría se le añaden otros 5 años de explotación. Eso es lo que significa en el stock actual de las cosas, ¿no? Entonces, si eso es lo que se tiene, bueno, hay que saberlo usar juiciosamente. Yo me temo que luego de haber transcurrido desde el año 1973 toda esta producción de petróleo, en realidad no es mucho lo que tenemos que mostrar como aporte fundamental al progreso ecuatoriano de la producción y exportación de petróleo. Tomemos en cuenta que la primera fase, hasta alrededor de 1999, curioso, la primera fase, los ingresos petroleros casi que fueron iguales a los intereses que se pagaron por deuda externa. Segundo, del 2000 a 2005 se percibieron alrededor de unos 13.000 millones de dólares por ingresos petroleros. Es a partir del 2007 que verdaderamente se inicia este boom petrolero. Pero también hay la recompra de la deuda y eso libera recursos al Estado.
estamos hablando de la deuda en el 2008. Claro. En el 2008 se produjo esta recompra al 35% del valor facial, si mal no recuerdo. Fue muy controvertida y significó que Ecuador se retirase de los mercados de capital. Y hoy en día esa opción de los mercados de capital lamentablemente está cerrada, cosa que por ejemplo no está cerrada para Bolivia. Bolivia está obteniendo recursos a tasas y condiciones más favorables que las que consigue Ecuador. En todo caso, esos serán temas que deben estar en el análisis dentro también de la Asamblea para tomar su decisión sobre... Tienen que estar porque forman parte fundamental de todo este entorno de temas económicos que en el fondo son los que cuentan para tomar decisiones que al final del día afectarán a todos los ecuatorianos. Economista Francisco Soler, gracias por su participación en tu Contacto Directo. Estefi, tenemos que despedir. Así es, estamos cerrando esta emisión agradeciéndoles a ustedes, como siempre, por su sintonía.